Este programa llega gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Salud es vida. Programa de salud y calidad de vida. Hoy vamos a tener un invitado muy especial. Es una celebridad de las redes sociales y eso es bueno. Hay que estar porque si los buenos no están, están los malos, las redes sociales y todo lo que es el ciberespacio. También hay mucha información, como lo hemos dicho muchas veces, que no necesariamente tiene evidencia. Hay mucha información que, vamos a decirlo con sus palabras, es falsa, o mucha presión comercial y de venta metida en las redes. Pero cuando hay profesionales que están en redes o están en medios y tienen un background de formación académica y hablan en serio, pues esa es la misión que tenemos: orientar, educar, guiarlos en las diferentes opciones cuando ustedes tengan que tomar una decisión. Entonces, hoy vamos a empezar el programa con el doctor Eris Piskulich. ¿Está bien dicho? Pues, Piskulich. Sí, muchos deben de equivocarse. Claro que de origen yugoslavo. Croata, te iba a decir. Yugoslavo, pero en la guerra ahí se empezaron a pelear por el apellido. Croata, bosnio, herzegovina, sí, de todo eso. Claro, era de Croacia, era Piskulic. Mi abuelo tuvo que emigrar por la guerra a Yugoslavia, lo tuvo que cambiar a Piskulich, y después ya migraron todos a Huánuco. Y después se establecieron en Oxapampa, ¿no? Es la familia de mi padre en Oxapampa. Oh, fíjate tú qué bien. Sí, claro. Y tuvieron su hijo médico. Tuvimos un médico más en la familia. Sí, de hecho de la parte de los Piskulich hay un oftalmólogo en Costa Rica que ejerce en Costa Rica. Por ahí hay un tío por ahí. Pero sí, muy pocos médicos, pues, ¿no? Bueno, qué bueno que profesionales jóvenes hayan tenido una formación pregrado en la San Martín. Sí, pregrado en San Martín, posgrado en San Marcos y ya el fellowship de cirugía bariátrica en un programa que tenemos en Clínica Avendaño, que ahí es lo que vamos a hablar, quizás. Sí, así es. La Clínica Avendaño, una clínica pequeña pero con mucha seriedad en lo que hace, y estamos recordando a un experto, especialista en cirugía bariátrica que nos dejó. El doctor Salinas Sedó. Sí, el doctor Gustavo Salinas Sedó, pionero en lo que es cirugía laparoscópica en el Perú y en cirugía bariátrica, de hecho también de la última era. Creó Clínica Avendaño en el 2005 como un centro bariátrico multidisciplinario, el primero que hubo en el Perú. Y por no decir el único que realmente como clínica bariátrica existe en el Perú, pues no somos la única, conformado por cirujanos entrenados con protocolos de mucha seguridad, nutricionistas bariátricos, psicobesólogos, especialistas en deporte, psiquiatras, anestesiología especializada en pacientes con obesidad. Y lo bonito de esto es que a lo largo de todo ese tiempo que nos ha formado y que le ha llevado las riendas en la clínica, hemos llegado a tener ese 0% de mortalidad. Eso 0% de mortalidad. Sí, claro. Si existe riesgo quirúrgico es por algo. Así es. ¿No? Complicaciones, por supuesto, pueden haber. Sí. Gracias a Dios son muy bajas, menos del 2%, pero como cualquier otro rubro, pues, ¿no? Lamentablemente en nuestro rubro quirúrgico, las complicaciones son Lo que pasa es que la cirugía, pues, no puede exponerse a un paciente si es que no hay absoluta seguridad del siguiente paso. Y ese creo que es el secreto. Fíjate que he pasado por un trasplante en el Jackson. Wow, y cuando veían que cardiológicamente está un poquito así, un poquito así, me decían: suspendamos, tómate tu tiempo, por supuesto. ¿no? Y pasar. Más difícil que pasar por los cirujanos es pasar por el anestesiólogo y por cardiología. Tal cual. Dicho sea de paso, también con el doctor Salinas Sedó se nos fue casi cercano Cucho Ferreiros, el doctor Ferreiros, que era un cirujano plástico que tenía una característica: operaba con cardiólogo. Él operaba con cardiólogo y decía: bueno, ¿qué voy a hacer? Yo opero, tengo que operar con cardiólogo, es mi seguridad. No es por el paciente, es por mí, decía, porque yo tengo que tener la seguridad de lo que estoy operando. Así es, o sea, no solamente anestesiólogo, ¿no? Sí, el doctor Ferreiros, de la línea y escuela del doctor Vigerin también, operaba en Clínica Avendaño. Sí, Cuando yo era médico general y llegué a Clínica Avendaño y conocí la clínica. ¿Vigerin también estuvo en Avendaño? Estuvo en Avendaño, sí, claro. ¿Andy? Estudiaba, o sea,
trabajaba, perdón, en Miami y venía a Lima a operar a Bendaño y se regresaba a Miami. Y ahí entraba también el doctor Cucho Ferreiros. ¿Andy papá o...? Claro, papá. Andy papá. Claro, bueno, papá. Andy papá, Andy Sí, hijo claro. y el hermano de Andy. La dinastía Vigri. Pues. La dinastía Vigri. Claro, la dinastía Vigri en los plásticos. Y curioso de los plásticos que, por supuesto, vamos a hablar sobre el sobrepeso y sobre la grasita en exceso. Que no se saca con liposucción, por si acaso. Eso sí, bórrense de la cabeza. Vamos a hablar del sobrepeso y del exceso de sobrepeso, que ya es obesidad, y de la parte crítica, que ya es la obesidad mórbida. Muy bien. Cuéntanos tú un poco de esa escala y sus riesgos en todo lo que es salud. Los parámetros y la dogma ya cambió. Ha cambiado hace más o menos 2 años. Todo el mundo hoy en día, toda gente leída hoy en día, sabe que la obesidad es una enfermedad. Todo el mundo sabe eso. Lo que la gente todavía no entiende, no comprende es cómo funciona la enfermedad. La enfermedad de obesidad es una enfermedad orgánica activa dentro de la célula grasa, de cada una de las células grasas de las millones que conforman nuestro cuerpo. Científicamente hablando, la enfermedad se llama enfermedad inflamatoria crónica depositaria. Así se llama la enfermedad. La palabra obesidad simplemente nació del castellano de la época de los reyes, venido del latín, que significa la cualidad de sobrecomer. En las épocas de los reyes, cuando la gente veía gente gorda, por así decir, en la calle, que era algo muy raro en ese entonces, los veía gordos y decían, ese debe comer un montón, tiene la cualidad de sobrecomer, obesidad. Hoy en día la gente que no sabe mucho de ciencia piensa lo mismo, pero hoy en día, después de tanta ciencia, sabemos que la obesidad no tiene nada que ver con la comida. Es un proceso químico, orgánico, biológico que ocurre dentro de la célula grasa que funciona de una manera crónica. Inflamatoria. Crónica. Cuando nosotros, los médicos, decimos que una enfermedad es crónica, es una manera sutil y bonita de decirle a las personas que es una enfermedad que no tiene cura. La obesidad no tiene cura. Por eso existen muchas dietas, muchos ejercicios, hay muchas pastillas, hay muchos shakes, hay muchas inyecciones, hay muchas terapias conductuales psicológicas. ¿Has escuchado estos balones intragástricos que ponemos en el estómago para que la gente baje peso? Hay como 20 tipos de balones intragástricos. Cirugías bariátricas en toda la historia hay más de 70. Cuando una enfermedad tiene muchas formas de ser tratada, es porque no tiene cura. Esa es la realidad. La gente piensa que la obesidad es verse gordo o tener más peso. Y eso no es obesidad. Verse gordo es solamente un signo visual de la enfermedad que ocurre dentro de la célula que se está descontrolando. Así como, por ejemplo, la famosa resistencia a la insulina. ¿Okay? El signo de descontrol es que salga este cuello oscuro, las axilas oscuras y demás. Eso no es la resistencia a la insulina, eso solamente es un signo. La resistencia a la insulina ocurre en el páncreas y en las células musculares. Igual es la obesidad. Verse gordo no es obesidad. La obesidad es una enfermedad que está dentro de la célula. Verse gordo solamente es un signo de que la enfermedad se está descontrolando. Y lo bonito de esto, doctor, es que sea la manera que sea, no importa cuándo, ni cómo, ni dónde, hay gente más predispuesta que otra, pero en el momento que una persona llega a un exceso de grasa y esta grasa se inflama, ya no hay vuelta atrás. Toda la vida esa persona va a pelear contra la grasa. Lo tiene que aceptar, asimilar y superar. Va a ser así toda su vida. Le va a costar mucho bajar su porcentaje de grasa, su peso. O si logra bajar de peso con buena dieta, buen ejercicio, fuerza de voluntad, porque la gente, como depende de fuerza de voluntad, piensa que así se trata. Bajan, pero apenas se descuidan por una milésima, se disparan. Y eso es lo que caracteriza la enfermedad de obesidad, que es altamente recidivante. A comparación de ese amigo, esa amiga que come con un camionero, son sedentarios y no les pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque ellos no tienen la enfermedad. Pero ese no es el problema. Hay 2 problemas muy grandes. El primer problema es que la sociedad piensa que si el gordo come como el flaco, va a ser como el flaco. Y eso es falso. Y el segundo problema es que mientras que la persona que sufre obesidad empieza a hacer esto, con su peso, las enfermedades asociadas van subiendo. Ahí entran las cirugías, por ejemplo. Las cirugías tienen el fin de quitar las enfermedades que tiene o evitar que se vuelvan peores. Porque la obesidad nunca la vamos a curar. Porque nosotros sabemos muy bien que si nosotros operamos a una persona con obesidad, al año van a estar flacas y sin enfermedades. Pero sabemos muy bien que en 5 años van a subir algo de grasa. Eso va a pasar. O sea, va a pasar de todas maneras, pero al menos sabemos que esa persona no se va a morir de un infarto o no va a tener diabetes. Entonces, se tratan las enfermedades, no se trata el peso. Mucha gente piensa que el tratamiento es bajar peso. Realmente el tratamiento es quitar las enfermedades asociadas a la obesidad, porque sabemos que la enfermedad va a ser siempre recidivante. Ahora, Eric, si me perdonas, sí, claro, tenemos que ir a una pausa. Por supuesto. Volvemos tras la pausa. Esto está muy interesante. Estamos con el doctor Eric Piskulik hablando sobre el sobrepeso y la obesidad. Luego volvemos con los tratamientos y cómo controlarlo.
Este programa llega gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Dental número 1 del país. Este programa llega gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Este programa llega gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Este programa llega gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Este programa llega gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Este programa llega gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Este programa llega gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Estamos de vuelta en Salud es Vida, hoy conversando con el doctor Eric Piskulik. Él es especialista en cirugía bariátrica de la clínica Avendaño, una de las clínicas pioneras y con un historial de maestros, ahí especialmente el maestro Salinas Sedó, que generó escuela, y qué gusto. Un maestro solo es maestro cuando tiene discípulos. Sí, claro. Eso es una ley y es la mejor manera de poder irse con un legado de esta vida, que es lo que sucedió en el caso de ustedes. Estábamos hablando de el gordito simpaticón. Qué lindo se ve a tu bebé que está gordito, cachetón. Y si está flaquito, oye, hazlo ver, debe estar enfermito. Sí. Debe estar enfermito. Sí. Cuéntanos, ¿desde cuándo se puede percibir o proyectar? Hay también factores genéticos. Definitivamente, y factores sobre todo epigenéticos, sobre todo cómo se desenvuelve la madre durante el embarazo.
la conducta alimenticia, la conducta de actividad física y el ambiente en donde se desenvuelve la mujer cuando está embarazada influye bastante en cómo el niño va a desarrollar una probabilidad de generar obesidad en un futuro. Por ejemplo, si el niño nace por cesárea, cuando el niño nace por la cesárea y no nace por la vagina de la madre, cuando uno nace por la vagina de la madre, el bebé se impregna de unas bacterias, una microbiota vaginal, la cual florece toda la microbiota del niño. Y eso ayuda en el metabolismo en un futuro. Pero si naces por cesárea, no te impregnas de esas bacterias. Y por ende no tienes una buena microbiota en el niño. No estoy diciendo que las cesáreas sean malas, las cesáreas salvan vidas y tienen indicaciones. Pero por favor, no a la cesárea innecesaria. ¿Por qué? Porque eso va a mejorar el metabolismo. Innecesaria. Así es. Parece un juego de palabras, pero es cierto. Así es, totalmente. Y también influyen muchas otras cosas. Si al niño le dan azúcar antes de los 2 años de vida, azúcar procesada, sobre todo la conducta del niño. Por ejemplo, la típica tradición de no te puedes levantar de la mesa hasta que no termines todo el plato de comida. Y al niño le sirven así. Entonces el niño está que dale, está lleno y no se va a levantar hasta que no se termine el plato de comida. Y eso no genera una buena y le educación aumenta para que crezca. Exacto. Entonces eso no hace que eduque su saciedad y su llenura y el niño va a tener una mala conducta alimentaria. O hacer esas típicas como que premios de si te portas bien te voy a dar un postre, o si terminas tu comida te voy a dar postre o no. Entonces hay que saber cómo hacer que las personas eduquen a los niños y que se relacionen con cualquier tipo de comida para poder evitar esas conductas alimenticias. Lamentablemente la tradición peruana es sí, efectivamente, mientras más gordito, más sanito, y la repercusión metabólica la vamos a ver en la adolescencia y en la vida adulta. Niño que entra en obesidad menores a 10 años van a ser personas que sufran de obesidades mórbidas a sus 20, 30 años con diabetes. El porcentaje aumenta más del 80%. Es un gran problema y lo estamos viendo. Y con problemas cardiovasculares. Por supuesto. Y con riesgos de vida. Tal cual. Y una vida más cara. Pues. Vamos a hablar bastante de la parte del diagnóstico, la biología, porque en este programa no vamos a abordar todo. Pero hay un tema que es sumamente interesante. En el tercer bloque vamos a hablar de los tratamientos. Pero quería abordar antes un tema, la parte psicológica. Sí, por supuesto. La parte psicológica de la persona que está en sobrepeso, de la persona que está en obesidad y la que ya dio el salto más crítico en el sobrepeso extremo, que es la obesidad mórbida. No solo es sometida al bullying. Antes no había bullying, pero le decíamos siempre, los chancábamos. Chancábamos al chato, al gordo, al GPH, al grandazo por si acaso. Claro, al homosexual, a todo. A todo. Había el bullying, o sea, siempre bullying. Pero no pasaba nada. Claro. Ahora sí, el tema es crítico y es hasta cruel. Los niños somos, en general los niños son crueles, son terribles. Los adultos también. Pero los niños son los que más, pero de manera más inocente, sí, ¿no? Eso de que Melcochita es el inventor de la chapa, no. En el colegio se empiezan las chapas. Y obviamente, en última instancia, también el sobrepeso es una enfermedad cultural, es una enfermedad educativa y es una enfermedad donde la parte emocional por la que uno llega muchas veces a consolarse sin saber que se está autodestruyendo cuando come para controlar su estrés o su ansiedad, ¿no? Sí, a ver, el abordaje para la obesidad viene por muchos pilares. Está la parte nutricional, está la parte de actividad física, está la parte farmacológica y está la parte psicológica, ¿ok? No hay una más importante que la otra. Todas se tienen que ver por igual. Hay engatillantes psicológicos a lo largo de la vida que pueden hacer que una persona tenga conductas las cuales influyan en ingresar en la enfermedad de obesidad. Y eso usualmente se ve en la adolescente, personas que han tenido traumas, personas que han tenido bullying, personas que han tenido enfermedades psiquiátricas asociadas como trastornos generalizados de ansiedad y no sepan cómo canalizar sus emociones y se resguardan en la comida en algunos casos.
Pero también pueden ser otras cosas. Pueden ser también, por ejemplo, un cuadro de depresión, las cuales las personas realmente son personas sedentarias, son personas que no son activas, y eso también influye en la conducta alimentaria y también pueden entrar en un cuadro orgánico de obesidad. Empiezan a haber conductas destructivas, que usualmente lo que estamos viendo hoy en día, que es la comparación física entre los adolescentes, pues, ¿no? No es solamente entra con obesidad, sino también entra con otros tipos de problemas de conducta alimentaria como anorexia, bulimia y demás, pues, ¿no? Entonces, hay todo un mundo en cuanto a la evaluación y el seguimiento psicológico de una persona que está entrando en un cuadro de obesidad o que ya entró y tiene que manejarlo. Se tienen que identificar bien, con medio de los especialistas, psicólogos, obesólogos y psiquiatras en unos casos, cuáles son los impulsos emocionales que no tienen que ver tanto con la comida, sino con la conducta de la paciente. Si son personas con depresión, si son personas con ataques de pánico, si son personas que son comedoras nocturnas, atracones. Entonces, va más por ahí, va más por manejar las emociones de las personas y cómo éstas se enfrentan a la comida, pues, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer en el mundo bariátrico, que existan especialistas las cuales aborden esa parte, que es tan importante como la nutricionista que te hace la dieta. Es tan importante. En la tercera parte del programa, después de esta pausa, vamos a entrar a abordar los tratamientos. Y los tratamientos quirúrgicos principalmente, porque hay una variedad de tratamientos. No se cura con dieta. No se cura con una sola cosa, se curan con varias, es un abordaje multidisciplinario. Y si una cosa falla, va a fallar en dominó todo, ¿no? Vamos a entrar después de la pausa a hablar sobre los tratamientos de la obesidad y de la obesidad mórbida. Volvemos con ustedes aquí en Salud es Vida. Muy bien. Salud es Vida. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Salud es Vida. Salud es Vida.
Salud es vida. Salud es vida. Estamos de vuelta en Salud es Vida. Hoy hablando sobre el sobrepeso y la obesidad. Estamos con el doctor Eric Piskulik, él es de la clínica Avendaño. Y gracias, Eric, por estar con nosotros. Un poquito haciendo comunicación y educación en salud. Hoy vamos a también derrumbar algunos mitos de la gente que cree que la dieta es suficiente, que dejar de comer algunas cosas va a solucionarle el problema, o que hay psicólogos que manejan sobrepeso, pero todos tienen que sumar. Pero hay alguna necesidad de cirugía. Sí. Y esa necesidad de cirugía en general se le denomina cirugía bariátrica, que tiene varias opciones. Cuéntanos en qué casos se utiliza o se necesita como opción, y ya como única opción, ir a la cirugía bariátrica. Muy bien, antes teníamos esta clasificación del índice de masa corporal, pues, ¿no? Que era una variable que nos ayudó a estadificar el grado de sobrepeso o obesidad de cada persona según su peso y su talla. Hoy en día ya no se usa. Se acabó el IMC. Ya eso es cosa del pasado, eso es cosa que ya no se usa solamente en estudios poblacionales para ahorrar costos en los estudios. Hoy ya se usa el porcentaje de grasa corporal. Y hay un porcentaje de grasa corporal dependiendo de cada edad y sexo de cada persona. Cuando este porcentaje de grasa corporal es en exceso, según su edad y su sexo, y hay enfermedades asociadas a este exceso de grasa, las cuales se han dado tratamiento nutricional, cambio de estilo de vida, farmacológicos, y estas enfermedades no se han podido remitir o han empeorado, cirugía bariátrica ya es una opción. Es decir, si una persona tiene un exceso de grasa, ya tiene resistencia a la insulina, ya tiene hígado graso, ya tiene hipertensión, ya tiene prediabetes quizás, problemas de colesterol, problemas en las articulaciones, y esto le han dado tratamiento médico y no ha dado resultado entre 6 meses a 1 año, cirugía bariátrica ya es una opción. Tiene que ser evaluado por todo un equipo, tiene que ser sometido a pruebas de sangre, pruebas cardiológicas, una evaluación psicológica definitivamente, y haber completado tratamiento médico previo, que son las famosas pastillas para quitar el hambre o estos análogos GLP-1 que están muy de moda para poder inyectar a la gente. Si eso falla, cirugía bariátrica ya es una opción. Y una vez que el paciente tenga los criterios para poder someterse a una cirugía bariátrica, hay que ver qué tipo de cirugía va. Porque existen muchas que están avaladas y muchas que no están avaladas, que igual se hacen de una forma experimental, y se hace bastante en Perú. El hecho es que hay que escoger la mejor cirugía para cada paciente, porque hay una mejor cirugía para cada paciente, no hay una mejor cirugía que otra. Entonces, eso depende ya del equipo, escoger qué cirugía se le va a hacer para poder llevar todo un camino con ellos, pues, ¿no? ¿Cuáles serían estas? ¿La manga gástrica? Muy bien. La cirugía más hecha a nivel mundial en cirugía bariátrica hoy en día es la cirugía en manga gástrica. Realmente hablando a nivel mundial se hacen más mangas que cesáreas en un día, porque es una cirugía rápida de hacer, es bien tolerada por los pacientes, va muy bien con personas que tienen grados de obesidades bajos, con enfermedades fáciles de remitir como resistencia a la insulina, hígado graso, hipertensión y demás. ¿En qué consiste? Es cortar el estómago de manera vertical, como si fuese un plátano. Se le dice manga porque en inglés es sleeve, y sleeve en inglés es manga, parece una manga de camisa. Pero en verdad se le dice manga, pues no, no se le puede decir plátano, no se puede decir así. Entonces esta manga gástrica, eso es una banda, lo que están viendo ahí es una banda, eso ya no se hace hace más de 15 años. La famosa banda gástrica no se hace hace más de 15 años. Pero la manga lo que hace es cortar el estómago de manera vertical como si fuese un plátano, y lo que permite es disminuir el tamaño del estómago para que a la hora de los pacientes puedan cumplir con dietas proporcionadas a su metabolismo. La gente realmente piensa que el hambre es el problema y se quiere quitar el hambre. El hambre no es el problema es que las personas no se llenan con las porciones indicadas en déficit calórico para bajar de peso. Entonces, tener un estómago más pequeño van a poder cumplirlo. Lo bonito de la manga es que no solamente tiene un efecto mecánico para llenarse rápido, de una forma balanceada, sino que también tiene un efecto metabólico. Al doblar el estómago vertical, el contenido del estómago pasa más rápido por la primera porción del intestino, y eso no hace que se activen unos receptores de insulina, glucosa y demás, y cura la resistencia a la insulina o la prediabetes. Entonces es una cirugía metabólica que les da un chance a las personas que están con su metformina por años y problemas de resistencia a la insulina por años, que
a 3 horas después de la cirugía se acabó la resistencia a la insulina y evitan ser diabéticos, pues, ¿no? Es una cirugía rápida, media hora, 40 minutos, se quedan una noche en la clínica, al día siguiente se dan de alta, una semana de vacaciones, 3 días para hacer trabajo remoto. Es una cirugía con rápida recuperación y en nuestra clínica nos conocen por tener ese 0% de mortalidad en 22 años que tenemos la clínica haciendo bariatría, pues, ¿no? ¿Cuál sería la otra opción? La segunda cirugía bariátrica más hecha a nivel mundial es una cirugía que se llama bypass gástrico Hernia-Rux. El bypass gástrico Hernia-Rux en países como Brasil, Chile, Argentina, países de Europa es la cirugía que más se hace en bariatría. Porque en esos países los seguros cubren esas cirugías y cubren esas cirugías cuando los pacientes ya tienen diabetes y tienen obesidades extremas. Por eso se hace esta cirugía. Es rápida de hacer, dura 1 hora, hora y media, y es una cirugía que no solamente tiene una mayor potencia de la manga para poder disminuir grasa, sino que también remite y controla mejor la diabetes que los fármacos. Tarde o temprano, una persona con diabetes va a terminar en una cirugía de bypass, porque efectivamente controla las glucosas y evita las complicaciones de la diabetes a corto y largo plazo. Consta en disminuir el tamaño del estómago e intercambiar el orden de los intestinos para que un segmento de intestino no reciba comida que uno ingiere. Por ende, los receptores de insulina y glucosa se normalizan y los pacientes después de la cirugía tienen las glucosas normalizadas sin fármacos. Es una muy bonita cirugía, es una cirugía que ha salvado vidas, es una cirugía mucho más antigua que la manga. Este bypass se creó en el año 82, la manga se creó en el 99, por ende la cirugía de bypass es la cirugía más antigua, hasta ahorita favorita, más estudiada, y es por eso que decimos siempre que sabemos más cosas de bypass que de la manga, por así decirlo. ¿Ven? Es una muy bonita cirugía. Y existen otros tipos de bypasses, SADIs, suicidunales y demás, que en verdad son cirugías que se hacen menos, que son mucho más potentes para personas con ya obesidades súper extremas. Personas que pasan de los 300, 400 kilos. Personas que realmente uno obviamente los ve en la calle. Hay récords más altos. Y existen en Perú. Sí. Solamente que la gente no los ve porque paran metidos en sus casas. Hay veces que en la clínica nos traen personas realmente en pick-ups. Eso pasa. Y es un gran problema. Pero sí, pues la gente lamentablemente el profesional de salud como los mismos pacientes piensan que esto se trata con fuerza de voluntad y realmente llegan a esperar hasta un tiempo extremo, un momento extremo para poder recién pensar en la cirugía. Fuerza de voluntad que en realidad llega a ser una represión que termina siendo peor muchas veces emocionalmente, ¿no? Sí. Y la otra cosa que también nos habíamos olvidado, que creen que con ejercicio se puede hacer. El ejercicio, por supuesto, que debe ser parte fundamental del estilo de vida. Ya eso está, tenemos que caminar, no hay que, desde el lunes voy a empezar, ni nada. Pesas. O sea, la gente realmente piensa cuando decimos ejercicio, la gente realmente dice, sí, hay que hacer ejercicio, salir a caminar, hay que hacer un deporte que quieras, todo lo que quieran, pero tienen que ser pesas. Las pesas no son negociables. Mientras mejor masa muscular tengamos, mejor metabolismo vamos a tener y mejor adultez mayor vamos a llegar. La masa muscular es fundamental para que el cuerpo se desarrolle, para que haya mejores accionarios metabólicos, cardiovasculares y hasta, por así decir, de longevidad. Entonces hay que cuidar bien eso. Las personas lamentablemente no entienden que crecer masa muscular es mucho más difícil que bajar grasa. Y los mayores sí o sí vamos a llegar a sarcopenia y podemos ir educándonos, previniendo, haciendo no solo ejercicios y no solo es caminar, sino como tú bien dices, hacer pesas. No es negociable. Y hacer pesas tampoco no es para sacar cuerpo de guerrerito, ¿no? No. Realmente eso no es el fin, realmente es tener una buena fuerza. La idea es tener fuerza. Más que volumen y un aspecto vigoréxico, como la gente suele decir. Pero realmente es tener más fuerza. Y tenemos más o menos hasta los 50 años para poder, si bien es cierto, a los 40 años la facilidad de crecer masa muscular se disminuye. Pero a partir de los 50 años, si una persona no llega a sus 50 años con una buena masa muscular, a los 60 simplemente va a ser una persona frágil. Y eso es un gran problema. Entonces hay que hacer pesas, es súper fundamental. Hacer pesas, hacer ejercicio, caminar también, obviamente. Sí, o sea, sí. Definitivamente hay que tener un cardiovascular de por medio, que no solamente puede ser caminar, puede ser también correr, puede ser también natación, porque la gente, algo les van a... Siempre cuando hablamos de ejercicio, siempre te sacan la natación, ¿ya? No sé por qué, ¿ya? Pero si quieren nadar, naden lo que quieran, pero hagan pesas. Tienen que hacer pesas, sí, claro. Sí. No, hay cosas como que
incluso dicen caminar y ejercicio, y desconocen al golf como un buen ejercicio. Y se dice, yo termino exhausto de golf o cosas tan simples. Mi señora hace tai chi y regresa exhausta y me dice, yo no sé por qué dicen que uno va a relajarse y tiene que venir esto, y yo regreso exhausta de mi tai chi. O sea, caminar es mejor que no hacer nada. Pero hay mejores cosas que caminar, definitivamente. Nos vamos a ir a la última pausa y ahí sí vamos a dejar para que el programa sea tuyo en orientación a los pacientes, lo que tú consideras que la gente necesita saber, especialmente también por el bombardeo de mala información que a veces hay en las redes. Entonces nos vamos a la última pausa y regresamos aquí en Salud es Vida. Salud es Vida. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Salud es Vida. 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 Estamos de vuelta en Salud es Vida. Y ser saludable tiene que ver con el peso. Y no ser saludable con el sobrepeso en alguna de las maneras. En fin, el peso no es solo una cuestión estética. Fundamentalmente es una cuestión de salud. Ahora de pasadita puede verse uno estéticamente, ¿no? Pero caray, tampoco llegar... saludable tampoco es el otro extremo, el ser anoréxico, anoréxica. En fin, el sobrepeso y cómo prevenirlo y cómo controlarlo después de una intervención quirúrgica. Muy bien. Prevenir entrar en un estadio de obesidad es prácticamente tener una buena noción nutricional, una buena conducta alimentaria y una buena actividad física con buen sueño. Esos son los 4 pilares: buena alimentación, buena actividad física, buena salud mental y buen sueño. Si una persona maneja eso a lo largo de la vida, va a evitar entrar en obesidad clínica.
Cuando una persona entra en obesidad clínica, como ya mencionamos en los bloques anteriores, no hay vuelta atrás. Va a sufrir con el peso toda su vida. Va a bajar de peso, pero va a reganar algo de peso a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que pasa con estos famosos rebotes? Porque esos famosos rebotes los vemos cuando la gente hace dieta, esos famosos rebotes los vemos cuando estas personas usan fármacos, y esos rebotes también lo vemos cuando las personas se operan de cirugía bariátrica. Y el eslabón perdido es la masa muscular. Tenemos la noción de que una persona que sufre de sobrepeso o obesidad tiene que comer poco, porque le ponen la variable del tiempo, porque mientras menos coman, piensan que van a bajar más rápido, y la idea es bajar rápido, pues. No sé por qué, pero la idea es que quieren bajar rápido. Entonces piensan que si comen lo menos posible van a bajar peso más rápido y se van a ver más delgados, cuando lo único que están perdiendo es agua al principio, es una pérdida de peso falsa. Llega un momento en que comen tan poco que pierden masa muscular. La única manera de ganar masa muscular, que es el tejido que consume energía y consume grasa, es comiendo mucha cantidad de comida bien balanceada, estar en un superávit calórico, en un déficit superávit calórico y haciendo pesas. Pero si te mantienes comiendo poco siempre, pierdes masa muscular y llega un momento en que no hay células para quemar grasa, comes poco y engordas. Y esa es la plétera eterna, pues. Doctor, pero si yo me mato de hambre todos los días y voy al gimnasio todos los días, no me bajo de peso. Porque estás comiendo muy poco. Y las personas se asustan, ¿ah? Porque las personas van al nutricionista y les dicen, doctor, quiero bajar de peso, ¿ok? Y te hacen un déficit calórico. Y cuando ya pasan 2 meses del déficit calórico, los nutricionistas, o 3 meses, tienen que darte más comida, pues. Tienen que hacer el superávit, porque con las pesas crezca la masa muscular. Y te dan más comida. Y los pacientes realmente se asustan y dicen, pero me está dando mucha comida. Me voy a engordar. Y no confían en el proceso. A los deportistas les pasa mucho eso. Por supuesto. Les dan más comida, no es para que estés más fuerte, etcétera, sino para mantenerte, ¿no? Es para que tengan más fuerza, es para que tengan más músculo. Y sí, posiblemente puedan subir un poco de grasa, pero crecen músculo también y luego entran en otra etapa de déficit. Y es la famosa secada, porque ya tienen bastante músculo para poder tener mejor metabolismo. El metabolismo no es rápido, el metabolismo no es lento. Muy bien, sáquense esa frase. No existe esa frase en la medicina. El metabolismo no se mide por kilómetros por hora, no se mide por metros por segundo, no se mide por velocidad. No es rápido, no es lento. El metabolismo es un indicador de energía. Se evalúa y se mide por energía, por joules realmente. Pero una manera universal es las famosas calorías. Mientras mejor consumimos estas calorías, mejor metabolismo vamos a tener. Y para eso necesitamos músculo. Entonces, ¿qué pasa en las personas bariátricas que rebotan? La cirugía bariátrica y el manejo de la cirugía bariátrica no es la misma hace 10 años que hoy en día. Hoy día es mucho más completa y más multidisciplinaria. Las cirugías bariátricas tienen 2 etapas de vida. El primer año de las cirugías, cualquier cirugía, los pacientes bajan de peso comiendo poco, como todo el mundo piensa que se bajan de peso. Pero cuando una persona come poco, pierde grasa, pero también pierde músculo. Por eso en esa clínica, en vez de la cirugía, todos los pacientes pasan por un deportólogo, un médico especialista en deporte, que evalúa a los pacientes y según sus limitaciones, les prescribe el entrenamiento de pesas que tienen que hacer a partir del mes, para mantener la masa muscular el primer año. Llegan al año y ahí los pacientes se dan cuenta que pueden comer más comida. Les entra más porque los estómagos operados están más blandos. Y eso es lo que tienen que entender. Tienen que ahí empezar a comer más. Porque la gente piensa así, pues, ¿no? Soy gordo, tengo estómago grande. Me cortan el estómago, soy flaca. Si me crece el estómago, soy gorda, pues. Y no es así, pues. Tienen que empezar en un momento en que ya han bajado su porcentaje de grasa, se han quitado las enfermedades y ahora un momento al año de la cirugía que deben comer más calorías, más proteína, más carbohidratos, para que con pesas crezcan la masa muscular. Porque si piensan que van a mantener su peso comiendo poquito toda su vida, eso no es variable, no, o sea, eso no es viable y no es sostenible. Pierden mucha masa muscular y llega un momento en que comen poco y se engordan y no entienden qué está pasando. Por ende, las pesas es lo indicado para mantener la masa muscular, mantener la fuerza y mantener el metabolismo activo para que una persona no rebote 30 kilos después de su cirugía y solamente rebota 3 o 4, que es lo esperado en una enfermedad crónica como la obesidad, ¿no? Eso es. Eso, qué excelente. Y cuéntanos un poco sobre estas técnicas que están habiendo últimamente de las inyecciones y de las pastillas. Sí, la famosa tendencia de los análogos GLP-1, ¿okay? ¿Cómo se llama? Análogos del GLP-1. ¿Y comercialmente? Saxenda, Ozempic, Wegovy, ahora está el análogo de GLP-1 y GIP que se llama tirzepatide, el famoso Mounjaro. Son unos péptidos, ¿okay?, que emulan una hormona que se produce en el intestino. Esos fármacos lo que hacen es controlar la función de la insulina,
endurecen el estómago, por así decir, para que no se mueva tanto, para que la comida cuando llegue al estómago se quede más tiempo en el estómago y se tenga una llenura más completa durante el día y bajan así con calorías. Y 3, disminuye el antojo y disminuye el hambre a nivel cerebral. Hay bastantes generaciones y cada año están saliendo mejores generaciones, más potentes. Ahora, son unos excelentes fármacos y cada vez están saliendo mucho mejores. Tienen sus indicaciones, pero ahí viene el problema. Se pueden conseguir sin receta médica y lo están usando, la industria se ha encargado de que lo usen todos los especialistas. Entrenan a cardiólogos para que lo usen, entrenan a médicos estéticos para que lo usen. Nutricionistas he visto casos que también están usando. Entonces, como es un fármaco y es de venta libre, no sé cómo lo han logrado, pero OTC, es de venta ¿no? libre. Sí, es over the counter, le dicen. Over the counter. El hecho es que es un gran problema porque las personas están usando los fármacos para bajar de peso estéticamente. Y las personas que no entienden esto deben saber de que una vez que usan el fármaco está usado para poder tratar obesidad y enfermedades. No está para tratar rollitos o verte más flaco y fit. Una vez que usas el fármaco, tienes que usar el fármaco de por vida. Porque ya se sabe que estos fármacos los paras de usar, te disparas. Hay un efecto rebote que algo tiene que ver con el fármaco que rebotan rápidamente. Y estamos viendo ahorita en consulta bariátrica que son personas, el 80% de mi consulta ya usa estos fármacos. Y son usualmente la mitad de ellos personas que han estado en sobrepeso, sin enfermedades, que se han pinchado con el fármaco, han bajado peso, lo han dejado porque ya bajaron de peso, o les cayó mal, o les parecía muy caro, lo dejaron y han entrado en obesidad y están viniendo a operarse. Entonces tengan mucho cuidado. Vayan con gente capacitada que use estos fármacos. Son muy buenos, pero realmente hablando en el mundo hoy en día, una cosa es lo que te dicen los artículos y la evidencia científica y otra cosa es lo que está pasando en el mundo. Y estos fármacos vinieron al mundo para poder mejorar la obesidad, pero lamentablemente la están empeorando, porque el uso descontrolado de eso está haciendo que más personas entren en estadio de obesidad y se les sea más fácil pelear su enfermedad. Ustedes tienen muchos pacientes que, no sé si muchos o pocos, pero que vienen del extranjero Sí. a hacerse la operación. Sí. ¿Cómo les va con el rebote cuando no pueden controlarlos con la periodicidad que tienen? ¿O logran hacerlo vía remoto? Lo vamos a hacer vía remoto. Tenemos todo un protocolo de medicina, o sea, turismo médico, como se les suele llamar. Los pacientes son captados, se les prepara a los pacientes. Algo de preparación se hace en las ciudades donde están, con exámenes de sangre, la audición con la nutricionista, con la psicóloga. Entre paréntesis, perdona que te corte ahí. Recién lo recuerdo porque lo veía en la foto. Claro. Teníamos turismo de salud. Ajá. Y el doctor Salinas estaba en Doctor Perú. Sí, claro. Y yo era presidente de Doctor Perú. Sí, claro. Yo creé el concepto del turismo médico, pero desde cuando hacíamos Health Tour Perú, sí, claro. Después ya formalmente lo hicimos con el Ministerio de Turismo, como Disfruta Salud. Y cuando eso no funcionó, porque ya entró a ser parte de la burocracia, creamos nuestro consorcio Doctor Perú y el doctor Salinas estaba ahí. Sí, claro, estaba ahí. Y claro, usted, y lo más importante que dejamos no es la organización, sino que cada uno pudo desarrollar y siguen desarrollándolo, como los izquierdos en oftalmología, como en fertilidad, Lucho Noriega, y en fin, Aldo también creo que porque estuvo. Algo que tenemos que saber es que el público peruano no lo entiende mucho, pero la medicina en Perú es barata. No, yo te voy a decir, o sea, no es barata, no es costosa. Claro, no es costosa. Porque la estructura de costos es menor. Es mucho menor que en otros países. Es decir, cuando llegan a nuestras clínicas y ven la cantidad de desplazamiento de personas y el servicio, etcétera, eso es casi imposible para ellos, porque los costos son muy elevados. En el extranjero, en verdad, el costo es súper alto de la medicina. En bariatría es súper alto y por eso la gente busca bariatría en otros países. Claro. Y Perú tiene muy buena bariatría en centros, como en eso que tiene 0% de mortalidad. No en general, plástica, odonto. Sí, todas las especialidades. Por supuesto. Fertilidad incluso. Por supuesto. Oftalmología, vienen, antes se iban a Barraquer por los ojos, ahora se vienen a Perú y se van donde los centros de oftalmología que tenemos, que son extraordinarios. Regresando al tema, sí, los pacientes vienen a Clínica Bendaño, hacen su aventura bariátrica
y cuando se regresan a su país hacemos un seguimiento. Gracias a Dios, los contactos y toda la trayectoria que tenemos en Clínica Avendaño nos ponen como un centro de liderazgo en cirugía bariátrica. Tenemos muchos alegados que también hacen bariatría en otros países y contactos con ellos, que también los pacientes, si en caso gusten un servicio de atención, están en contacto con un médico que trabaja en un centro que es aliado con nosotros, pues, ¿no? Y de ahí Estados viene la Unidos, cadena del referidor. Por supuesto. Al que lo vio, que fue un caso de éxito. Por supuesto. Y cómo así, dónde fue, y vienen. Y eso es, siempre dije yo, Y la telemedicina ayuda bastante, pues, sí, ¿no? claro. Sobre todo para la parte nutricional y psicológica. El prestigio de los médicos peruanos en el mundo va muy, muy bien. Por supuesto. Ahora, como en todas partes, hay buenos Y hay malos. y hay regulares. Y eso es lo que queremos hablar también, de cómo es la información acá en medicina, pues, ¿no? Yo me dedico a difundir medicina en redes sociales del año 2016-17. En redes sociales, cuando en verdad eso estaba empezando, creo este branding personal de Dr. Pisculich para hablar de obesidad y además en Instagram, en TikTok y en podcasts. Y hoy en día todo médico tiene que tener un branding en redes sociales. Era importante saber eso en el año 2016-17 porque se sabía que iba a venir mucha información en redes y que esa información, la gran mayoría, iba a ser fake news, iba a ser información falsa, pues, ¿no? Y tenemos que defender la medicina para eso, pues, ¿no? Totalmente, totalmente. Y de eso se trata el programa, de orientar, educar en salud, en bienestar y en cultura de vida sana. Así es. Te agradezco mucho, Eric, Muchísimas gracias. por tu visita en el programa. No va a ser la última, hay mucho que hablar de este tema. Vamos a entrar a hablar sobre psicología también y peso y la vinculación con nutrición, porque somos un todo. Así es. Somos un todo. Por supuesto. Amigos, esto ha sido todo por hoy y estamos mañana con otro programa con el agradecimiento al doctor Eric Pisculich por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Nada, síganos en nuestras redes sociales y bienvenidos a Clínica Avendaño si quieren tratar su obesidad y todos sus temas metabólicos. Un gusto. Muchísimas gracias, doctor. Estamos con ustedes el día de mañana. Este programa llegó gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país.